Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Capacitación Jurídica Objetiva y Profesional CEJOP y la Universidad Libre de Criminalística y Derecho, UNILIP, presentamos los siguientes ciclos de curso y conferencias sabatinas del mes de febrero 2021. El tema de hoy que veremos es la actuación del policía primer respondiente en la investigación inicial del delito. Nuestros ponentes, a nombre del maestro Javier Alvaro Sosa, su servidor Alejandro Gómez Tinajero, les estaremos dando la siguiente información. Cualquier comentario o duda lo podrían poner en la base de comentarios, por favor. Y si no, en nuestras redes sociales ya saben dónde seguirnos. En Capacitación Jurídica Objetivo en Facebook y en nuestro canal de YouTube, por supuesto. Gracias. Bienvenidos. Iniciaremos con una siguiente frase de Liam Payne y nos dice: los sueños son como estrellas. Puede que nunca los toques, pero si los sigues te llevarán a tu destino. Una muy bonita frase reflexiva y motivadora para iniciar el día. Primeramente veremos vinculación a proceso y la medida cautelar como técnica de litigación. Estos temas los daré muy breves para que puedan ser un poquito más digeribles para ustedes y espero sean de su agrado. Empezaremos con su base normativa aquí en México, y su base normativa estará en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, en el apartado A y B. Esa sería su base normativa. En el apartado B veremos los principios generales del proceso penal acusatorio y los veremos en la fracción 1, fracción 2, fracción 4, fracción 5 y fracción 9. Primeramente nos iremos por la fracción 1. La fracción 1 nos dice: el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Número 2. Fracción número 2. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. De ahí nos pasamos a la fracción número 4 y nos dice: el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral. Nos vamos a la fracción número 5. La fracción 5 nos dice: la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente. De ahí nos vamos a la fracción número 9. Fracción 9. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Muy bien. Eso sería en el apartado A. Nos vamos al apartado B. El apartado B nos menciona que es el derecho de toda persona imputada. Muy bien. Apartado B. De ahí nos pasaremos a la fracción 5 que nos menciona. Fracción 5. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad solo se podrá restringirse en los casos excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores. Cuando se ponga en riesgo la revelación de los datos legalmente protegidos o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para los testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra. Aquí nos menciona como brevemente el MP debe ser objetivo a medida de impartir una medida cautelar y también tiene que tener el resguardo de la víctima. De ahí nos pasamos a la fracción número 6. Esta es muy importante, la fracción en el apartado B. Nos dice:
Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibirle declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante el juez, podrán consultar dichos registros con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresadamente señalados en la ley, cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente relevados para no afectar el derecho de la defensa. Fracción número 7. Será juzgado antes de 4 meses si se tratara de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión y antes de 1 año si la pena excediera de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. Muy bien. Esta fracción 7 es importante de manera objetiva para evitar que la defensa tenga que impugnar omisiones del Ministerio Público. De ahí nos vamos al artículo 22. Artículo 22 constitucional. Y el artículo 22 nos dice: quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes y los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentes, y al bien, toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. No se considera confiscación de la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos. Muy bien. Este artículo 22 constitucional, aquí quise mencionar que no confundir una medida cautelar privativa de la libertad con una pena corporal. Muy bien, es muy diferente y más adelante veremos las diferencias entre una medida cautelar, una medida privativa de la ley y una pena corporal. Como siguiente base normativa nos vamos al Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí nos serían los pasos a seguir y nos los menciona el artículo 153 con sus medidas cautelares. El artículo 153 nos menciona que las medidas cautelares serán impuestas mediante la resolución judicial por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Y también debe de garantizar la seguridad de la víctima o ofendido o del testigo y evitar la obstaculización del proceso. Muy bien. Aquí nos vamos a qué es una medida cautelar. Aquí menciono, las medidas cautelares son medidas restrictivas o privativas de la libertad personal o de disposición patrimonial del imputado, que decreta el tribunal con competencia penal a solicitud del Ministerio Público y siempre que concurran fundamentos que justifiquen su aplicación. Esa sería una medida cautelar. ¿Cuál es el objetivo de las medidas cautelares? Generalmente tiene por objetivo velar por la seguridad de la sociedad o de la víctima, velar por asegurar los procedimientos de la investigación y debe de asegurar la existencia de bienes para una eventual reparación de los daños. ¿Cómo se clasifican las medidas cautelares? Aquí menciono que tenemos medidas cautelares reales y nos dicen que entre las medidas cautelares personales no podemos mencionar la citación, prisión preventiva, prisión de libertad, domiciliaria, sujeción a la vigilancia de una persona o institución, obligación de presentarse ante un juez o ante una autoridad que él designe, y la prohibición de salir del país, prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, o de visitar determinados lugares, prohibición de comunicarse con personas determinadas, prohibición de acercarse al ofendido o su familia. Esas serían las medidas cautelares. Aquí veremos a continuación cuál es la diferencia entre una medida cautelar y una medida de protección. La principal diferencia recae en que las medidas de protección se basan en el derecho de la víctima de un delito, frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en
contra suya o de su familia. Y aquí la Fiscalía está obligada a velar por la protección de la víctima del delito en todas las etapas del procedimiento penal, ya sea decretando o solicitando medidas cautelares de protección en ciertos casos graves y calificados. Algunas de estas medidas pueden ser otorgadas a testigos y peritos. Aquí hay que mencionar la diferencia entre medida cautelar, una medida de pena y una medida de seguridad. La medida de pena tiene por objetivo o definición, ya sea su caso, de sancionar y castigar. Algo muy simple. La medida cautelar nos menciona que su función es restringir y no permitir que el imputado evada su seguimiento. Y por último, la medida de seguridad. Esta medida nada más busca imponer su sanción de resguardar a la víctima, de proteger sus derechos y que no pueda ser molestada o amenazada ante un procedimiento. Bueno, pues eso serían unas definiciones muy simples, algo muy práctico para que puedan seguir dando paso a los siguientes cursos, una breve explicación. Y ya saben que hay que seguir leyendo los códigos. Cualquier duda, aclaración, estamos a sus órdenes en nuestra página de Facebook, en Capacitación Jurídica y Objetiva Profesional. Cualquier asesoría, estamos a sus órdenes. Y pues muchísimas gracias por la atención. Hasta luego.